encontramos con el primero doctor en historia, Francisco Morales Valerio, y además que es Fray Francisco Morales, ex provincial de la provincia del Santo Evangelio y notable historiador, y además archivista preocupado por la recuperación de los archivos de la provincia del Santo Evangelio de Nueva España y de México. Nuestra intención es llamar la atención de los alumnos para que volteen hacia la investigación novohispana en torno a la orden franciscana. Y por esta razón yo quisiera comenzar preguntándole por qué la orden franciscana, cuál es su importancia en la formación religiosa, en la formación de las instituciones y de la vida social novohispana. Sí, querida Norma, has señalado cosas bien interesantes. La presencia de los franciscanos en México no se entiende nada más desde el punto de vista religioso. Ciertamente, desde el punto de vista religioso tenemos todavía mucho por caminar. ¿Cómo se hizo esa conversión? ¿Qué significó? ¿Qué elementos de la religión antigua entraron? ¿Qué elementos occidentales trajeron? Bueno, ese es el aspecto religioso. Pero mencionaste otra cosa más importante, la sociedad. La orden franciscana, los franciscanos en la Nueva España, sobre todo en el siglo XVI, tuvieron una participación muy importante en la formación social. No solamente de nuestros pueblos indígenas, sino también dentro de la sociedad novohispana que se iba formando. Ese es un aspecto bien importante. Creo que en el aspecto cultural también es otro elemento muy importante de los franciscanos. Y me refiero no solamente a la arquitectura religiosa, habría que ver su participación en la conformación urbana de los pueblos. Por ahí hay documentos bien interesantes, cómo el pueblo se va formando alrededor del convento. Entonces, no solamente religioso, sino es cultural, es social y otros varios aspectos de la historia de la Nueva España. Bien, yo también quería preguntarle, ¿cuáles son los temas, las coyunturas más importantes que considera que deben ser estudiadas, que faltan de ser estudiadas? Muchos autores han trabajado todo el proceso de evangelización, quizás todavía haga falta algo sobre ello, pero ahí es sobre lo que más me parece que se ha trabajado. Usted dirá, ¿no? Toda la fase del proceso de la llamada utopía franciscana, Kobayashi, Phelan, Ricard, muchísimos autores han pasado por toda esta parte de la historia franciscana, pero de la parte después de Mendieta hacia adelante parece que faltan temas, faltan muchos aspectos que estudiar, del mantenimiento de las doctrinas y de cómo muchas de ellas fueron desapareciendo. Entonces no sé qué nos sugeriría, y enseguida pues de una vez se articula con la otra pregunta, que es ¿de qué fondos archivísticos pueden echar mano quienes quieran trabajar esos temas que usted nos sugiere? Sí, me parece que, como has dicho, el siglo XVI ha tenido ya bastante estudio, no completo. Yo creo que quedan muchos cabos que no hemos podido atar todavía, pero ahí hay un trabajo muy serio. Desafortunadamente el siglo XVII está poco conocido. Ya no hay tantos investigadores sobre el siglo XVII, en donde me parece que es muy interesante el siglo XVII porque es cuando se empieza a consolidar la sociedad novohispana. Y los franciscanos que jugaron un papel tan importante en los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué participación están teniendo esos franciscanos en esa consolidación de la sociedad novohispana? Como has mencionado muy bien, existe también este tema tan interesante de la presencia ya más fuerte del clero diocesano.
es un clero criollo que están haciendo y que no tiene a dónde ir, porque los que se habían posesionado de los grandes pueblos eran las órdenes religiosas, no nada más los franciscanos, hablo de los dominicos y de los agustinos. Ahí hay temas bien interesantes, ¿no? ¿Qué intereses están detrás de todo esto? Volvemos, yo no quiero ver la consolidación de la sociedad novohispana, y sería también la consolidación de la iglesia mexicana. Es decir, dentro de esa iglesia mexicana, ¿qué van a tener el clero diocesano y qué papel van a tener las órdenes religiosas? Entonces, eso está descuidado. Y luego el siglo XVIII todavía mucho más, porque esa consolidación de la sociedad mexicana que se está formando en el siglo XVII, que llega a afianzarse en el siglo XVIII, de repente viene la disrupción que nos va a llevar a la independencia. ¿Qué papel juegan órdenes religiosas en todos estos aspectos tan fundamentales de la historia mexicana? Ahora, el problema serio que dices es el de los archivos, porque los archivos quedaron muy dispersos. Hubo siempre archivos centrales, que estaban en las curias provinciales. Esos archivos centrales se dispersaron. Gran parte se quedaron en México, en la Biblioteca Nacional tiene un fondo franciscano muy fuerte, el INA tiene un fondo franciscano muy fuerte, pero en Estados Unidos y en Europa existen elementos bien importantes que salieron del país. Entonces ahí nos situamos con ese problema. Creo yo que todavía quedan archivos locales que están poco conocidos, pero que pueden dar también un apoyo muy fuerte a los investigadores, tanto de la parte de temas de índole religioso como temas de índole social y cultural. De lo que usted conoce, ¿qué fondos pueden iluminar alguna temática que le parezca importante? Pues, y que está tanto en archivos diocesanos que fueron conventos, como en los que todavía son, bueno, ya no son doctrinas, pero ahora son doctrinas, parroquias, pero llevadas por franciscanos. En esos archivos que todavía son vivos, de alguna manera son vivos porque están en los conventos o exconventos, ¿qué fondos le llaman la atención para estudiar algún tema muy específico? Bueno, de archivos locales, y eso pues tú ya los has manejado y se has dado cuenta, hay temas muy importantes de la historia, de la historia social, que creo que sería muy importante, matrimonios, defunciones. Posiblemente se encuentren también datos muy interesantes sobre administración de bienes, porque en fin de cuentas cada convento, en aquel tiempo cada doctrina tenía que entregar al capítulo provincial, que era cada 3 años, una información muy detallada de las entradas del convento y en qué se habían gastado. Yo creo que por ahí sería un tema bien interesante en la parte administrativa. Se pueden encontrar datos de muy variados, ¿no? Puede ser de construcciones, puede ser de reparaciones, es decir, habría que ver esos temas. Aspectos también quizá de la formación de este mundo religioso tan fuerte de nuestros pueblos. ¿Qué cosas, qué fomentaban los franciscanos en esos pueblos? ¿Cómo mantuvieron o detuvieron o cambiaron instituciones culturales, instituciones religiosas en los pueblos? A mí me parece todavía muy rico. Y mira, tú tienes esa experiencia. Tú entras al archivo, a lo mejor buscando un tema, y de repente te encuentras que hay temas mucho más tan importantes como los que tú andabas buscando. Yo invitaría a los estudiantes a empezar a trabajar en archivos y se van a llevar sorpresas, porque a lo mejor el tema que andaban buscando no está allí, pero se van a encontrar temas tan importantes como los que buscaban. Por ejemplo, en el caso de las devociones, algunas cofradías a lo mejor pueden seguirse todavía, y a lo mejor algunas devociones que implantan los franciscanos, ¿no? Entiendo que
hay mucha importancia de las ánimas del purgatorio, del cordón de San Francisco, no sé, algún otro. Fíjate que, por ejemplo, me he contado con temas de publicarse, creo, o de presentarse una tesis, no sé si de maestría, me parece que de maestría, sobre la orden franciscana seglar en la Ciudad de México. Y tú te das cuenta del mundo social que se mueve en esa orden franciscana social. Te das cuenta de las actividades sociales que tenía esa orden. Te abre cantidad de facetas sociales y religiosas en la Ciudad de México. Yo creo que en los pueblos también sería bien interesante cómo se van formando devociones, cómo se van formando asociaciones, qué tanto se conserva de la organización del siglo XVI, donde los frailes tuvieron que valerse de los moldes antiguos religiosos para darles un sentido, un pensamiento cristiano. Cómo se van transformando, dónde permanecen las pugnas que puede haber por el poder en esos espacios. A mí se me hace riquísima todo ese material. Bien, pues, y si, por ejemplo, algo que lo que usted ha aportado mucho es en el estudio de cómo se van formando sus hermanos, de la historia propiamente de sus hermanos, que de alguna manera, pues, había algo con Mendieta, pero usted ha trabajado mucho en cómo ingresan, quiénes ingresan, inclusive ahora con este artículo que va a salir pronto sobre los franciscanos de origen indígena, ¿no? ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Se puede seguir sacando partido ahí o ya no hay? No, ahí hay un material riquísimo. Yo he tocado ciertos puntos, he tocado qué participación tienen al menos 4 aspectos básicos de la sociedad no hispana, ¿no? El mundo indígena y luego el mundo criollo y el mundo europeo que está llegando. Un poco a la nostalgia de la nobleza española más que indígena, que queda todavía muy impregnada en la sociedad no hispana. Los antiguos, los hijos o los nietos de los antiguos conquistadores, los primeros habitantes de la Nueva España, ¿sí? Y ese mundo permanece. Yo he estudiado un poco el siglo XVII, pero está el siglo XVIII, que nuevamente tenemos muy olvidado, nuevamente para ver la consolidación de una sociedad que está a punto de romperse con la independencia. Entonces, por ahí quedan aspectos bien importantes todavía. Esos documentos están tanto en el Fondo Franciscano de Lina, como una colección muy grande que hay en la Biblioteca John Carter Brown de Providence, Rhode Island. Muy bien. ¿Y en la Bancroft? De la Bancroft existe el primer libro de noviciado de San Francisco de México, el libro de los noviciados. Es muy importante también para ver esos primeros franciscanos que ya toman el hábito aquí, qué procedencia tienen. ¿Y cómo ve usted, por ejemplo, el estudio de los primeros descendientes de indígenas o propiamente indígenas? No sé si puede precisarnos esto, que ingresan a la orden, más o menos en qué fecha. Pues, es un proceso muy variable y complicado. Los frailes se emocionaron cuando llegan a México y ven a los jovencitos, que ellos vivían también ya una vida de jóvenes en el Calmecac y llevaban una vida muy disciplinada. Entonces pensaron que si llevaban esa vida en el Calmecac, a lo mejor podían llevar una vida igual en el noviciado. Y creo que admitieron 3 o 4 a los pocos años. Y no nos convencían. Entonces, los frailes, a partir de esa experiencia tan rápida, dijeron no, a los jóvenes todavía no los podemos introducir dentro de la orden. Y a partir de la segunda mitad del siglo XVI ya quedan los reglamentos de la orden que no se admita a los indígenas todavía. Y de hecho eso causó una división muy fuerte en la orden franciscana, porque vino un franciscano de Europa, Jacobo Daciano, hijo de uno de los reyes de Dinamarca, y él dice: mientras no ordenen a los indígenas, no va a haber iglesia.
se hace una polémica muy fuerte con otro grande franciscano. Ninguno de los dos es españoles. Daciano es de Dinamarca. Y luego hay un francés, Faucher, que contradice a Daciano, ¿no? Entonces, se ve que ya hay una pugna muy fuerte en la orden. En el siglo XVII se admite a los descendientes de la nobleza indígena. Yo por ahí he encontrado por lo menos un par de Moctezumas, que no les he trazado todavía, porque los Moctezumas son tantos, ya lo sé yo, ¿no? Pero hay descendientes de la nobleza tlaxcalteca, que también por ahí tengo en mis notas. No les he trazado bien su conexión con la nobleza tlaxcalteca, pero son los nobles. Entonces es hasta fines del siglo XVII, cuando ya por una orden de España, una real cédula, se ordena que a todos se les admita a la sacerdocio. Bueno, justo sobre el punto de los Moctezumas está el caso de Juan Cano, sí. Moctezuma, ¿no? Pero realmente es admitido como lego, ¿no? Así, esto sería interesante saber si son admitidos como frailes sí. O solo como legos, que es como lo más común, ¿no? Voy a ver, te digo, no, porque yo hice una investigación sobre los que entran a la orden, pero no les seguí el proceso. ¿En qué acabaron estos? ¿Sí? Si se los admiten, ¿qué van a tener después? Claro, porque no van a tener. Pero y es un tema entonces que también hace falta seguir una prosopografía sí, de los frailes. Y el material está también en estos dos. Están en los dos fuentes, tanto en la John Carter Brown como acá en el Fondo Franciscano del Museo de Antropología e Historia. Sí, me han hablado también de un libro del Becerro que iban a editar sí. Y que no sé. Sí, ya me han llamado, yo creo que algunos de tus estudiantes, y ya lo cité, a ver si en un par de semanas empezamos a platicar. Fray Francisco Antonio de la Rosa Figueroa fue un gran colector de información, pero para el siglo XVI es muy pobre. Entonces él presupone muchas cosas que en el Becerro, si no hay una edición crítica, en lugar de ayudar al investigador, lo va a hacer mal. Esto muy bien. Porque eso se tendría que ver con la crítica de fuentes, ¿no? Que tanto sí. Están las fuentes que aunque sean franciscanas. Una edición crítica de eso. No dice la. No, porque Figueroa no tenía acceso al siglo XVI. Muy bien. Pues algo más que quiera. Pues no, darte las gracias y invitar a tus alumnos que ojalá se emocionen, que es un campo abierto, todavía hay muchos caminos allí. Yo creo que les va a interesar mucho esos temas. Una última cosita, ¿qué nos puede decir acerca de los catecismos testerianos? Pues son preciosísimos. Yo creo que yo conozco 2 o 3 estudios muy buenos de los catecismos, pero están allí todavía intocables, porque son muchos. Entonces, un estudio comparativo de todos esos. ¿Sí? Un comparativo. ¿Y cómo interpretarlos? Porque son solo pintados, ¿no? Algunos pintados y otros ya tienen textos. Bueno, padre, pues muchísimas gracias y ojalá esto sea una invitación a los alumnos para por lo menos intentar trabajar estos temas sobre la orden franciscana y su gran importancia que tuvo para el centro de México. Gracias. Y bueno, para Michoacán y el norte, porque tenemos muchos colegas también que trabajan franciscanos que siguen en el norte y en toda la zona de Michoacán, se mantienen. De hecho, en el Arzobispado de México, el trabajo de Teresa sobre la secularización, pero realmente en el norte se mantienen bastante tiempo a través de las misiones, ¿no? Cierto. Que también es todo un tema, el asunto de las misiones. Muchísimas gracias. Invitados están a la investigación sobre la orden franciscana. Gracias. Bien, bravo.